Buenos días, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por tu guía, gracias por conocernos tanto y por eso tu guía es perfecta, porque no solo sabes hacia dónde guiarnos, sino a quién estás guiando. Conoces nuestras necesidades, nuestras debilidades. Sabes cómo en esa guía fortalecernos, porque el caminante se cansa y sobre todo se cansa porque tiene debilidades. A veces hay debilidades en la fe y tú nos fortaleces en esa fe por medio de tu palabra. A veces debilidades porque no nos cabe en el corazón el perdón que tú nos has dado y somos debilitados por la culpa. Estamos caminando en tus bendiciones y nos sentimos culpables de esas bendiciones. Y tú nos hablas, nos muestras por medio de tu palabra y de tu espíritu que si bien nos hemos arrepentido, bien hemos sido perdonados, Señor. A veces nuestra debilidad puede ser como el caso personal, que es lo que tú me mostraste, Señor, que me ha tocado aprender a depender de ti, porque como siempre asumí tareas incluso tareas que no me correspondían desde la infancia, el asumir responsabilidades que no eran de mi competencia y el tener que resolver, se me volvió difícil depender de ti porque siempre había dependido de mí mismo. Y cómo eso me llenaba no solo de autosuficiencia, sino más que nada de ansiedad, de mucha ansiedad de hacer las cosas porque si no, ¿quién las iba a hacer? Y cómo esas debilidades tú nos las vas mostrando para vencerlas. Yo te pido, Señor, que muestres a nosotros cuáles son nuestras debilidades en el andar, porque tú nos das la guía, pero también fortaleces nuestra alma, para que no seamos caminantes que sabemos cuál es el camino, pero no tenemos fuerzas. Tenemos todavía falencias, debilidades que nos impiden seguir tu ruta. Y gracias, Señor, porque también en medio del camino tú nos proteges del enemigo, que muchas veces nos ataca, sí, con nuestra economía, con nuestra salud, con problemas, pero a veces también nos ataca en nuestros pensamientos. Y tu palabra nos protege de esos pensamientos del mundo. Como decía, Señor, a veces nos cuesta por menos sentirnos perdonados. Tú nos hablas de que somos perdonados, pero el mundo nos dice que somos culpables. Tú nos dices que somos nuevas criaturas y el mundo nos dice que eso es imposible. O sea, cómo el enemigo a veces nos ataca desde nuestra mente. Va a nuestra mente y ahí siembra las dudas, las debilidades, los temores, las culpas, las ansiedades y demás. Pero tus palabras nos guían, tu espíritu nos fortalece y tú nos proteges del enemigo para, para llegar al buen objetivo. Y el objetivo, Señor, es el carácter de Cristo, la santificación. También gracias, Señor, por este año tú nos has mostrado insistentemente, contrario a lo que incluso lamentablemente a veces se promueve en el cristianismo, que el objetivo es prosperidad, riqueza en lo material, cuando la verdadera prosperidad, la verdadera riqueza es tener tu carácter. Es ser ricos en el espíritu. Mostrando nuestra pobreza espiritual, tú enriqueces con el Espíritu Santo que nos llena, nos convence. Y bienaventurados los que pobres de espíritu vienen a ti por esa riqueza, Señor. Y tú das, porque tú no eres un Dios de pobreza. Un Dios que a los humildes le da lo que necesitan conforme a su humildad y manifestando su dependencia de ti. Señor, gracias por la palabra con la que hoy nos quieres también seguir levantando, fortaleciendo, sigue guiándonos y que esta palabra hoy siga siendo completamente renovadora para todos nosotros. Bendecimos este tiempo y lo que harás en nombre de Jesús. Amén. Benditos, gracias por estar aquí, benditos hermanos, nuestros hermanos en Cristo Jesús. Somos hermanos. Y esto el Señor también me ha llevado a reforzarlo, recordar que somos hermanos, pero no solamente como algo de conocimiento para la mente, sino para la vivencia, para el experimentar el amor del Señor que nos ha hermandado por medio de Cristo Jesús. Y de hecho somos hermanos por el amor inmenso de Dios que envía a su Hijo para salvarnos. Y es que eso nos lleva al título de la palabra de hoy. Esta meditación se titula Dios quiere que todos seamos salvos. Sí, todos, que todos seamos salvos. ¿Y de dónde me sale eso? De una ocurrencia personal, no, de la misma palabra de Dios. Es más, esto lo dice claramente, lo dice así, sin dudar,
En la segunda carta de Pedro. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 10, vamos a leer esto. Dios quiere que todos seamos salvos, sí, por supuesto. Que nadie se pierda, por supuesto, porque si quiere que todos sean salvos, lo lógico es que nadie se pierda. Y dice así en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso será la restauración. Pero antes de la restauración de la tierra, cuando será purificada, el Señor está esperando que haya un arrepentimiento más extenso que nuestra paciencia. De hecho, muchas veces nosotros mismos a los malos, y hasta nos ha pasado ese pensamiento, ay Señor, si se los llevas ya a estos malos, a estos crueles, a estos dictadores, a estos villanos, a estos perversos, gloria a ti. Y el Señor, sabiendo que son injustos, les da ese lapso, porque el Señor espera con paciencia. Y mientras en el interín, con una sabiduría impresionante, usa esos mismos malvados para doblegar a otros, para humillarlos, para que se rindan y para que sean salvos, porque al final, incluso este trato duro que a veces nosotros hemos sufrido y que decimos, Señor, ¿por qué? Sirve para salvación. Es porque nos ama y sirve para salvación. Pero aquí lo que dice Pedro en esta segunda carta es claro. Él es paciente para con nosotros y Él quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Claro que todos vamos a perecer, todos los que estamos aquí vamos a perecer, pero no está hablando de la muerte esta física nada más, sino que perezcamos para condenación. ¿Y qué es lo que nos impide a nosotros perecer y tener el terrible despertar, la resurrección de los condenados? ¿Qué es lo que nos lo impide? El arrepentimiento. Y Dios quiere que todos nos arrepintamos, porque para que ninguno perezca, es necesario que todos nos arrepintamos. O sea, Dios quiere que todos nos arrepintamos. Y Dios nos da la oportunidad a todos de arrepentirnos. En Ezequiel, en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, en el capítulo 33, vamos a leer estas palabras que ponen claro el panorama. Lo que nosotros hemos hecho y la porción de Dios, o lo que Dios sí, la porción de Dios para salvación. Esa porción es Cristo, de eso se lo adelanto, para nuestra salvación. Porque lo que hemos hecho a nosotros nos hace merecedores de la condenación. Y dice Ezequiel 33 desde el versículo 10. Ezequiel 33 desde el versículo 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? ¿Se acuerdan que la voluntad de Dios es que nadie perezca? Y aquí los hombres, ¿qué dicen? ¿Cómo pues viviremos? Si están nuestras rebeliones y nuestros pecados ahí, estorbando, afectando, consumiéndonos, llevándonos a la perdición, ¿cómo pues viviremos? Sigo leyendo, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia al justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviera de su impiedad, y el injusto no podrá vivir por su justicia el día que pecara. Por estas consecuencias, aquí ya concluí esta lectura y ahí con el respectivo comentario. Por estas consecuencias, ¿no? La rebelión, la impiedad, la maldad. Nosotros somos consumidos. ¿Y el Señor quiere eso? Por supuesto que no. Por supuesto que no, y pone la respuesta. Porque el hombre es incapaz de salvarse. Sí es capaz o sí tiene la oportunidad de ser salvado. Nosotros podemos salvarnos, no, porque nuestros pecados nos consumen. Y para eso necesitamos un Salvador.
un agente externo, podríamos decir, así que venga para nuestra salvación. Y nos lo presenta para que lo reconozcamos como tal. De hecho, vamos a primera de Juan, a la primera carta de Juan, el capítulo 2. Y vamos a seguir examinando esto. O sea, nosotros no podemos salvarnos, porque la salvación sería en la perfección, o sea, en la santidad perfecta. Pero no somos santos, todos hemos pecado. De hecho, tenemos el Espíritu Santo y todavía contendemos con Él hasta inconscientemente y pecamos. Más abogado tenemos, claro, por supuesto, y este es el Señor. Y en primera Juan capítulo 2 vamos a ver desde el versículo 1 lo siguiente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Aquí hago un alto. Puedo leer un poco más, pero quiero hacer un alto aquí. Si guardamos sus mandamientos porque le conocemos, reconociéndolo a Él como el Hijo de Dios, como la propiciación por nuestros pecados. Porque para ser libres tenemos que ser propiciados por Cristo, por medio de su sacrificio. Entonces, allí nosotros, aunque hemos pecado, somos justos a través de Cristo, que por medio de su sacrificio de ponerlo a Él como nuestro Salvador, porque merecemos el castigo, entonces por medio de Él vemos no solamente que lo conocemos, sino que, como dice el versículo 4 en adelante, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, el Señor nos lleva a reconocerlo, a andar en él, permanecer en él, para que evidentemente el Señor nos vea y no diga como aquellos que dicen en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, sanidades, y se pasaron milagros. Mira, y para que no recibamos esa respuesta desconcertante, nunca os conocí hacedores de maldad, porque tal vez los dones se manifestaron, pero sobre los dones está, como dice 1 Corintios 13, acuerden, hay algo mayor que los dones, y es el amor. Lo que también separa, puedo tener dones y no obedecer al Señor, porque los dones es lo que el Señor me da, lo que el Espíritu Santo reparte. El amor es lo que yo le proporciono al Señor, correspondiendo a su amor. Y no son los dones los que nos salvan. Los dones son utilizados para edificación de la iglesia, para ganar almas. Pero en cuanto a nosotros, ¿qué es lo que nos salva? El amar al Señor, y porque amamos al Señor, guardamos sus mandamientos. El hecho de que nos rendimos a Él. O sea, nosotros sí tenemos que poner una parte. O sea, el Señor es el que nos salva, nosotros no podemos salvar. Ahora, cuando nosotros actuamos con amor y el Señor nos demanda esto, es que también hay una condición. O sea, si me crees, obedéceme. Si me amas, obedéceme. Si me crees, te vas a rendir a mí y ya no vas a actuar conforme a tus pensamientos. Vas a actuar conforme a quien te salvó. Y si has entendido ese amor, no vas a poder negarte. No te vas a poder negar a tu Salvador. Dice Gálatas 6, versículo 9. Y esto es un mandato. Gálatas versículo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. El mandato, no te canses de hacer el bien. Pero ¿qué es lo que, o más bien, cómo yo no me canso? El amor no cansa, el desamor sí. Hay personas que se rinden porque dejaron de amar. Me cansé de ti. Cuando una persona le dice a otra, me cansé de ti, ténganlo por seguro que es que el amor desfalleció, que ya no hay amor, que ese amor se agotó, o que nunca fue amor, porque un amor que se agota yo creo que en el fondo no fue amor. Es más, no lo creo, lo aseguro conforme a la palabra, porque el amor todo lo soporta. El verdadero amor todo lo soporta, y si todo lo soporta no se puede cansar. Todo lo espera, por supuesto, todo lo sufre. El amor no deja de ser, así que aquel amor que dejó de ser es que no era amor.
era necesidad, era emoción, era apego. Y gracias a Dios que su amor nunca se cansa. Y si nosotros amamos al Señor, no nos cansaremos pues de hacer el bien. Por encima de la decepción, encima de la traición. Nos podrá doler lo que la gente hace, pero todavía le amaremos, por supuesto. Seremos precavidos, seremos prudentes, sí, porque vemos el mal y nos apartamos de él. Vemos a los pecadores y no hacemos consejos con ellos, ni andamos en sus caminos, ni nos sentamos en sus sillas de escarnecedores, por supuesto. Pero eso no impide que nosotros sigamos amándoles y luchando por ellos. Tal vez me rinda en cuanto a ciertas tareas hacia esa gente, hacia esos perversos, pero no voy a dejar de orar por ellos. No voy a dejar de anhelar su arrepentimiento y su salvación. Dice primera carta a Timoteo. ¿Se acuerdan que el título es que el Señor quiere que todos seamos salvos? Pero es que se me ocurrió, no, yo creo que la palabra es evidente ya, que el Señor quiere que seamos salvos. Pero por si nos queda la duda, que todos seamos salvos, primera Timoteo 2:4 es muy, muy directo. Y es contundente al decirlo. Primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero para ser salvos hay que ir al conocimiento de la verdad y que esa verdad nos haga libres, como dijo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos hará libres del poder del pecado, nos hará libres de la mentira, nos hará libres de los complejos, de la inseguridad, de las culpas, porque recuerden que el enemigo muchas veces usa nuestra culpa. Y he escuchado más de una vez esa lamentable expresión. Yo no puedo cambiar, ya no puedo cambiar. Yo no soy bueno, mira todo lo que he hecho. Es que no hay bueno uno solo. Y por eso no es por nuestra bondad que somos salvos, porque no hay bueno uno solo, sino por la justicia, el reconocer con justicia que el Señor sí tiene la razón, que Él sí es bueno y solamente nos puede salvar. Por eso lo que nos salva a nosotros es ser justos, pero la justicia es una decisión que debemos tomar. Vemos la justicia de Dios y la aceptamos o no. Esto es como los abogados. Hay abogados que ven la ley y la acatan, y otros que ven la ley y buscan cómo torcerla. Es más, saben que por lo menos sus clientes culpables son culpables por alguna ley y buscan otra para tratar de evitar esta, aunque hay leyes específicas que dicen es culpable. Y buscarán atenuantes o meterlo en otro marco jurídico, en otra posición legal para que salgan inocentes. O sea, tuercen la ley, juegan con ella. Tratan de desplazar a las personas del peso de una ley para trasladarlo a otro. Nosotros no podemos hacer eso. De hecho, eso es lo que a veces queremos hacer cuando le decimos, Señor, yo sé que yo soy fornicario, yo sé que soy ladrón, pero soy buen padre. Mal esposo, porque soy fornicario, porque soy adúltero, pero buen padre. Señor, yo sé que yo robo, pero hago. Así que soy un ladrón bueno, porque por mis robos muchos son beneficiados, ¿no? Y por las obras de mis robos. Entonces, con el Señor yo no puedo jugar a esto, porque eso es jugar a la mentira. Ese es jugar a ser más inteligentes que Dios, cosa que completamente ilógica, absurda. Mas cuando nosotros conocemos la verdad y una vez que somos culpables y que necesitamos salvación y le pedimos al Señor, sálvanos. De hecho, quiero estar contigo en el paraíso, Señor. Yo quiero estar allí. Entonces soy salvo. Y ahí estaré con el ladrón que dijo esa confesión y recibió esa promesa que el Señor cumple. Cuando Él resucite, el ladrón va a ver el resultado de esa promesa, porque el Señor no promete y después falla. Claro que sí, el Señor quiere que todos seamos salvos. Nos presenta la verdad, porque Él dice, como Él quiere que todos seamos salvos, nos presenta la verdad para que vayamos a ella. Mas los que le dan la espalda a esa verdad, los que dicen no hay Dios, entonces serán condenados. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, porque el hombre se tiene que hacer algo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Sí lo dice. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahora, santificación es un proceso de Dios sin que participación del hombre,
La palabra aquí me dice que no, que hay una participación, que os apartéis de fornicación. El Señor no dice aquí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y los voy a apartar a ustedes de la fornicación. No, que os apartéis de fornicación, que nosotros nos apartemos del mal, que nosotros nos alejemos del mal y que con temor de Dios, como dice Salmo 147, tengamos una nueva vida, rendidos a Él. Esto no es igualarnos a Dios, decir, bueno, yo soy bueno, bueno, yo soy bueno, sí, justo, yo soy justo. No, no es eso. Es darle lugar a Él. Es que vivir bajo la justicia de Dios no me iguala, al contrario, me somete, me hace reconocer que mi justicia no lo es. Y por temor de Dios, vivo lo que dice el Salmo 147, versículo 11. Se complace Jehová en los que le temen y los que esperan en su misericordia. Ahora, lo contrario es que Dios no se complace en los que no le temen y no esperan en su misericordia, hacen las cosas según su carne, según su deseo pecaminoso, sin temor de Dios. Dios se complace en aquellos que pudiendo hacer el mal, espera, vamos a esperar en el Señor. No cobraré venganza, no tomaré lo que no es mío, no desearé para mí la mujer ni los bienes del prójimo para poseerlos, para desearlos y hasta tener envidia. No, por supuesto que no. El Señor ve eso y por supuesto ve que, ¿por qué deseamos eso? Porque nos hemos arrepentido de que hemos sido así. De que por un tiempo éramos gobernados por el mal. Ahora nosotros queremos ser gobernados por el Señor. Eso es ser alguien que se arrepintió. Y como Dios quiere que todos seamos salvos, cumple su voluntad. Dios quiere que todos seamos salvos, mas no todos se salvan. Se salvan los que aceptan que Dios es Dios, que somos incapaces de ser salvos, que no hay mandas, no hay ofrendas, no hay recurso humano, no hay compensaciones que nos salvan. Es reconocer que Él nos salva a nosotros, que Él es el dueño de la misericordia y la ejerce para los arrepentidos. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué Dios quiere que todos seamos salvos? Porque nos ama. Y ese querer hizo que de tal manera Dios enviara a su Hijo amado para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y para cerrar, esto es lo que conmemoramos en esta fecha, que tenemos un Salvador que envió que fue enviado por el Padre. Y Dios Salvador también, Dios salvó a través de su Hijo. Y el Hijo aceptó. El Hijo lo hizo con completa fidelidad, santidad. El Espíritu Santo lo fortaleció en su carne para que la carne no fuera motivo de debilidad, porque el Espíritu bien quiere, mas la carne es débil. Y así venció. Y la salvación tenemos que amarla porque es la manifestación absoluta del amor de Dios a nosotros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la palabra con que hoy nos quieres animar. Es más, tanto nos amas que enviaste a tu Hijo amado, sí, a tu Hijo amado, para que muriera en manos de los que no te aman a ti, para que entonces todos aquellos que vimos este sacrificio, lo comprendimos, comprendimos nuestra maldad, nos compungimos por eso, nos entristecimos, nos arrepentimos, nos convertimos a ti, entonces seamos vistos como justos. La salvación tiene la absoluta soberanía tuya, por supuesto. No podemos hacer nada más por nuestra salvación que ser justos, reconocer que la justicia está de tu mano, que procedamos al arrepentimiento y busquemos la verdad, porque tu voluntad es que todos seamos salvos y que caminemos, andemos en pos de tu verdad. Gracias, Señor, por esto. Muchísimas gracias, Señor. No te quitamos mérito alguno. Al contrario, al decir, tú eres nuestro Salvador, estamos siendo justos y no estamos igualándonos a ti, al contrario, nos estamos sometiendo a tu justicia. Estamos agradeciendo tu misericordia y estamos exaltando que la salvación procede del Dios de los cielos por medio de Cristo Jesús. Te damos gracias por esto y te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.